Imaginad un mundo en el que las calles estén llenas de bicicletas en lugar de vehículos contaminantes. Un mundo en el que la movilidad sostenible y la comodidad se fusionen en una experiencia única. Ese mundo es una realidad gracias a proyectos como Valenbici, el sistema de alquiler de bicicletas que ha revolucionado la forma en que nos desplazamos por la ciudad. Valencia se ha convertido en un referente en términos de movilidad sostenible y conciencia ambiental. De hecho, los datos revelan que un mayor porcentaje de trabajadores en Valencia elige la bicicleta para desplazarse al trabajo en comparación con otras ciudades importantes del Estado español como Barcelona o Madrid. En el presente proyecto intentaremos comprender cómo los datos generados por los usuarios se recopilan y analizan para optimizar la distribución de bicicletas y brindar un servicio excepcional a los ciudadanos. El primer paso en el proyecto fue el de obtener los datos. Entre las diversas fuentes utilizadas, queremos destacar el repositorio de Valenbici, que se convirtió en el pilar fundamental de nuestra investigación. Nos gustaría reconocer y agradecer especialmente a César Ferri, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y vicedecano de Relaciones Universidad-Empresa de la ETSIF, por su valioso aporte al recopilar estos datos. Para comenzar con los análisis, primero debemos familiarizarnos con el comportamiento de las estaciones de Valenbici. Así, nos preguntamos en primer lugar si las estaciones ubicadas en el centro de Valencia tienen un comportamiento diferente a las que se encuentran en la periferia. Realizando las transformaciones adecuadas a los datos, se obtiene para cada hora de cada día la media de bicis disponibles y bornes libres en las estaciones del centro, y estos mismos valores para las estaciones de la periferia. En el gráfico de línea resultante se puede observar que en el centro hay pocas bicis disponibles y muchos bornes libres, mientras que en la periferia estos valores están bastante equilibrados, a pesar de que sigue habiendo más bornes que bicis. En este segundo gráfico se han seleccionado solo los datos de 2 días laborales, 6 y 7 de febrero, para poder ver la evolución a lo largo del día, que muestra que durante la mañana la cantidad de bicis disponibles en el centro aumenta bruscamente y se va reduciendo durante la tarde. No obstante, esta tendencia no se visualiza si nos centramos en datos de un fin de semana, en los que los valores de bicis en el centro aumentan durante la noche y se mantienen muy similares durante todo el día en la periferia. La principal causa de esta evolución a lo largo del día es la gente que vive en la periferia de la ciudad y utiliza Valenbici para acudir al trabajo o a la universidad. Por ello, a primeras horas de la mañana, en las estaciones periféricas empieza a disminuir el número de bicicletas con destino a las estaciones centrales y universitarias. Una vez los ciudadanos acaban sus jornadas laborales, regresan igualmente a sus casas, dejando las bicicletas como las encontraron por la mañana. Este suceso del desplazamiento al trabajo explica por qué en los fines de semana no se produce la misma evolución que en los días laborales, ya que mucha gente no va a trabajar o a la universidad los fines de semana. Continuando ahora con el segundo objetivo, comenzamos buscando obtener información que pudiera complementar nuestra base de datos principal, relacionada con la demanda de bicicletas de Valenbici, por lo que se nos ocurrió extraer datos meteorológicos y climáticos que tuvieran lugar en Valencia durante las fechas de nuestro dataset. De esta forma, indagamos en la base de datos de la EMET, más concretamente en la base que tienen en viveros. Ya con los datos reunidos, nos basamos en las variables que definen las precipitaciones, la temperatura media y la velocidad media del viento para observar si estas pueden afectar al cambio de demanda de las bicicletas de Valenbici. Aparte de dichas variables, también hemos querido filtrar por las estaciones que tengan un mayor movimiento para poder observar si los sucesos climáticos se resaltan más en aquellas estaciones con mayor variación. Así pues, empezaremos a observar cómo afectan las variables a la demanda con el siguiente gráfico, donde se muestran las variables de las precipitaciones tanto con filtro de movimiento como sin este, centradas en la frecuencia de bornes libres, la cual obtenemos mediante la proporción de las medias que se dan al dividir el número de bornes libres entre la capacidad total de las estaciones de bicicletas. Se puede observar que la frecuencia de bornes libres y por ende la cantidad de bicicletas circulando es menor cuando llueve, lo que explica la variable prec, respecto a cuando no llueve, que es lo que explica la variable prec_x. Este hecho se ve mucho más claro cuando nos fijamos en las variables filtradas por mayor movimiento, donde se da el mismo caso pero con una distancia mucho mayor entre frecuencias. Por otra parte, centrándonos esta vez en las 6 variables del análisis sin filtro de movimiento, en este segundo gráfico podemos observar la frecuencia de dichas variables en relación a las bornes libres, donde se puede ver que hay una mayor frecuencia de estos en las variables bel, prex y teme. Esto indica que sin filtrar por movimiento hay una mayor proporción de bornes libres cuando el nivel de velocidad media del viento es significante, cuando la temperatura media es elevada y cuando no llueve. Para concluir con este objetivo, esta vez podemos observar el mismo gráfico que antes pero filtrado por aquellas estaciones con una mayor variación en sus datos, es decir, un mayor nivel de movimiento. Lo que resulta que, en este caso, las mayores frecuencias de bornes libres sean las de las variables belx, prex y temex, lo que implica que cuando hay más bicicletas en circulación y más bornes libres, es cuando no llueve, no hay viento y la temperatura media es menor a la media. Durante el siguiente análisis, tratamos de encontrar patrones existentes en las estaciones,
en función de cada día de la semana. Pudimos observar similitudes en los días laborables, así como en los fines de semana. Estos gráficos señalan que hay un grupo de estaciones que tiende a empezar a bajar la disponibilidad de sus bicis sobre las 7 de la mañana, lo cual es bastante lógico dado la gente que trabaja o estudia a esas horas. De la misma manera, su disponibilidad aumenta a medida que llega el mediodía, cuando esa misma gente vuelve del trabajo o de estudiar. Por otro lado, hay grupos de estaciones que tienen un comportamiento contrario al anterior, donde el número de bicicletas disponibles tiende a subir cuando el otro baja. Esto puede verse a que tienen un comportamiento de estaciones de llegada, donde se aparcan las bicicletas para ir a trabajar o estudiar. Ahora bien, en fines de semana hay poco movimiento de bicicletas. Lo único que cabría mencionar es la bajada de bicicletas de los sábados. Es muy probable que se deba a la gente que trabaja en horario de mañanas ese día. Finalmente, para ilustrar estos grupos, hemos creado un mapa. Aquí se pueden ver, por ejemplo, esas estaciones que considerábamos de llegada coloreadas en azul, que resultan ser estaciones del interior o alrededor de una universidad, lo cual afirma la teoría anterior. Ahora pasamos a la siguiente parte del proyecto, la influencia de los lugares de interés cercanos a las estaciones y según si es día laborable o fin de semana. Los datos fueron recopilados manualmente mediante la revisión de mapas físicos y digitales de Valencia y la ubicación de las estaciones de Valenbici cercanas a puntos de interés. Al analizar el comportamiento de las estaciones seleccionadas durante toda la semana, se obtuvieron agrupaciones de estaciones con comportamientos similares. La gráfica y la tabla muestran la diferencia entre las 4 agrupaciones. Las líneas roja y verde tienen comportamientos similares, con picos de ocupación a media mañana, una disminución alrededor de las 2 de la tarde y un aumento nuevamente por la tarde. Ambos grupos se caracterizan por tener hospitales, universidades, monumentos y lugares similares. La línea azul incluye instalaciones deportivas y hospitales sin mostrar un comportamiento muy destacado, mientras que la línea morada representa las estaciones de playas e institutos principalmente, que se vacían por la tarde. En el mapa se observa la distribución de las estaciones según su agrupación, tanto en términos de comportamiento como geográficamente. La segunda parte del objetivo se enfocó en la distinción entre los datos de días laborables y fines de semana. En las gráficas se observa que ambos periodos de la semana presentan 6 grupos, pero los comportamientos difieren significativamente. Las estaciones muestran cambios en su comportamiento según si es un día de lunes a viernes o un fin de semana, lo que se refleja en variaciones en las agrupaciones y en la cantidad de lugares de interés asociados. Además, en el mapa se puede apreciar una distribución geográfica diferente entre ambos periodos, destacando una menor agrupación geográfica durante los fines de semana. Como último objetivo, nos planteamos el reto de intentar predecir el número de bicicletas disponibles en una estación un día a una hora concreta. Para ello, se creó un modelo para cada estación, donde la variable respuesta es el número de bicicletas disponibles a una hora concreta y las variables predictoras son el número de bicicletas en las 3 horas anteriores y en la misma hora del mismo día de la semana, pero en la semana anterior. Para analizar si los modelos generaban buenas predicciones, se utilizaron medidas del error como el RMSE y el coeficiente de determinación. La primera de las medidas toma un valor de 1,76 aproximadamente, lo que indica que, en promedio, la diferencia entre el valor real y el predicho es de menos de 2 bicicletas. Por su parte, el coeficiente de determinación toma un valor aproximado de 0,91, lo que significa que nuestros modelos explican un 91% de la variabilidad de los datos de bicicletas disponibles. Analizando un caso concreto, en pantalla se puede observar un gráfico que muestra la evolución del número de bicicletas disponibles, reales en azul y predichas en naranja, el 14 de febrero de 2023 en la estación 267. Como se puede ver, para este caso concreto las predicciones son realmente buenas, ya que para un gran porcentaje de las horas, la diferencia entre el valor real y el predicho es inferior a 1. Como parte final de este objetivo, consideramos de vital importancia que los usuarios puedan obtener predicciones de las estaciones, días y horas que deseen. Para hacer esto posible, hemos construido una página web. En esta, los usuarios disponen de un mapa con todas las estaciones de Valenbici. Cuando se selecciona una estación, se escoge un día de la semana y una hora, la web ofrece el número estimado de bicicletas disponibles. Debido a que, para poder utilizar los modelos de regresión creados, sería necesario disponer de datos en tiempo real, el modelo que subyace a la web es un modelo basado en medias, con un error mayor al mencionado anteriormente. Por el momento, la web puede ser consultada en el link que se muestra por pantalla, y dejamos como propuesta en el futuro la consideración de datos en tiempo real,
lo que permitirá proporcionar predicciones con un error menor. A medida que llegamos al final de este vídeo, es importante recordar que el análisis de datos nos proporciona información valiosa para promover la movilidad sostenible. Al comprender el comportamiento de los usuarios y utilizar técnicas de predicción, podemos optimizar los sistemas de transporte y fomentar el uso de opciones más sostenibles como la bicicleta. Todos podemos marcar la diferencia al tomar decisiones informadas y adoptar hábitos más responsables en nuestra movilidad diaria. Juntos podemos construir un futuro más sostenible y saludable para todos.